Sumate a nuestras redes. En Facebook LT10. En Twitter @LT10 Digital. Noticias al instante. Información confiable. Segunda hora de un viaje con vos, un viaje contigo, querido amigo. Vamos a compartir muy buena música y luego vamos a tener literatura de primer nivel. Pero vamos a empezar esta segunda hora con un muy buen tema de alguien a quien admiro, sinceramente, que es Raúl Segades. Porque este tipo hace rock and roll, pero le mete un toque humorístico a sus cosas. Tiene como un humor muy picaresco, muy ácido en lo que él hace. Es un personaje colorido realmente de Santa Fe. Y te voy a proponer compartir esto que se llama Creo que no debía haber resucitado. Un tipo que lo están velando y de repente, caramba, se despierta y dice, creo que no debía haber resucitado. Y suena así. De repente me despierto y me encuentro en mi ataúd. Para ser un recién muerto, gozo de buena salud. Estoy vivo en mi sepelio, pero nadie lo ha notado. Creo que no debe haber resucitado. Y pensar que yo creía que morirme iba a ser lo último que haría en la vida. Y hoy me tienen otra vez en el medio de un velorio, pero como agasajado, creo que no debe haber resucitado. Todo anda bien, todo es normal, todos me miran con piedad. Así que no les diré que resucité, mejor me quedaré a observar. Costado de la sala, mis amigos cuentan chistes, pero luego se me acercan poniendo cara de tristes y me miran y suspiran. Ay, qué bueno era el finado, creo que no debe haber resucitado. Veo a mi viuda sollozando y despidiendo a la gente. Necesita acostarse con el vecino de enfrente. Si yo no lo hubiera visto, no lo hubiera imaginado. Creo que no debía haber resucitado. Nada anda bien, algo anda mal, solo se los oye jadear. Así que no les diré que resucité, porque no quiero importunar. Y tengo ganas de estar del otro lado, porque nunca debe haber resucitado. Atención pasajeros con destino al país de la ficción. Próximo destino, columna de literatura a cargo de la profesora y licenciada Jorgelina Garrote. Un viaje con vos, de novela. Bueno, acá estamos con la autobiografía. Vamos a empezar primero diciendo qué es la autobiografía. Es una narración en primera persona, ¿sí?
en la que se cuenta justamente una vida, pero no es cualquier vida, sino que acá hay un acuerdo inicial, hay un pacto autobiográfico en relación con ese yo enunciador que justamente podríamos decir que unifica la voz del narrador, del protagonista de la historia, con la voz del autor. Es la misma persona. Y tengo acá, señor Brian, a ver. un ejemplo de memorias de Ernesto Sábato, para que veamos la importancia del yo en la autobiografía. Dice: me llamo Ernesto porque cuando nací el 24 de junio de 1911, día del nacimiento de San Juan Bautista, acababa de morir el otro Ernesto, al que aún en su vejez mi madre siguió llamando Ernestito, porque murió siendo una criatura. Fijémonos que acá la primera frase aparece el Ernesto, ¿no? Ahí ya hay un pacto autobiográfico con el lector. Una cuestión que tenemos que tener presente es que en toda autobiografía siempre hay un recorte, una selección. No se puede contar toda una vida en un libro, sino aquello que el autor considera que realmente es importante para contar. Y acá vamos a referirnos a Claudia Piñeiro en su libro que hoy vamos a comentar. Ella dice la memoria, porque si hablamos de cuál es la materia con la que trabaja el escritor, es la memoria personal. Y ella dice: la memoria es un juego de cajas chinas. Uno abre la primera y dentro esperan otras, casi hasta el infinito. Un hipervínculo que origina otra búsqueda en la necesidad de una certeza inalcanzable. El recuerdo puede ser falaz, una mezcla de datos ciertos e inciertos que se fusionan casi como en un sueño, porque los recuerdos son nuestros, entonces en ellos no hay verdad ni mentira. ¿No es así? Cuando uno quiere recordar su infancia, no podemos recordar todo, recordamos momentos puntuales que nos han marcado. Otra cuestión que tenemos que tener presente en la autobiografía es que la autobiografía organiza el tiempo del relato a partir de la retrospección. ¿Eso qué significa? Que hay una distancia entre lo que uno ha vivido y el momento en que uno quiere contar aquello que ha vivido desde la perspectiva de un adulto. Por lo tanto, los tiempos son distintos. El tiempo del relato y el tiempo de la historia no son los mismos. Entonces, la retrospección y el punto de vista unificados diferencian la autobiografía del diario íntimo, que es otro tipo de género que aparece en literatura. ¿Por qué? Porque en el diario íntimo el autor en el día a día va contando aquello que ha vivido en ese día o en el día anterior. Por lo tanto, el tiempo de relato y el tiempo de la historia son los mismos. Una cuestión que por ahí no nos fijamos como lectores para darnos cuenta de este pacto que quiere generar el autor con el lector es mirar las tapas de los libros, porque no son cualquier tapa. Fijémonos acá, tenemos para los oyentes, bueno, van a escuchar lo que les voy a decir. Tengo dos libros. Uno es Un comunista en calzoncillos de Claudia Piñeiro y el otro es El amante de Marguerite Duras, que lo leí hace mucho y lo recuperé. Acá que aparecen dos fotos. Acá la importancia de la foto como, podríamos decir, pacto autobiográfico, porque no es cualquier foto, son las fotos de los mismos autores. En este caso, Marguerite Duras, en la época en la que ella, siendo adolescente, va a contar esta historia. Y en las dos historias, tanto la de Claudia como la de Marguerite, estamos hablando de una etapa que es la etapa de la adolescencia, los 15 años. Por lo tanto, la foto también dice mucho acerca de ese pacto. En el caso de la tapa del libro de Claudia, no es esa Claudia de 15 años que aparece en su libro, sino que es una Claudia niña, pero acá lo que importa es que en esa foto ella está tomada de la mano de su papá, porque acá lo que ella va a contar es el vínculo que ella tuvo con su padre. No por nada en esa foto ella está de la mano de su padre. Otra cosa que les quería contar acerca del relato autobiográfico es que los escritores construyen un personaje de sí mismos. Por supuesto que eso es importantísimo, no van a decir cualquier cosa de ellos mismos, crean un personaje.
Por ejemplo, pueden transmitir una idea de un escritor rebelde, de un deportista exitoso, de un médico abnegado. En el caso de la novela Un comunista en calzoncillos, ¿qué vemos? Vemos una adolescente que es perspicaz, que es sagaz, que es muy observadora de una realidad que no es cualquier realidad, la que a ella le tocó vivir y que la que va a contar, que tiene que ver con un verano que fue el verano del 76, ese periodo antes del golpe militar. Y ella, desde su lugar en el mundo, va a descubrir cómo va a impactar en su vida y en Bursaco, en su familia, el golpe militar. Ahora nos vamos más de lleno a esta novela, que no es, podríamos decir, memorias, porque ella rescata recuerdos y aquello que ella no lo puede recuperar totalmente con recuerdos, esos huecos, esos blancos que todos tenemos. Entonces ahí es donde aparece la ficción, y ella lo aclara en el epílogo. Dice: la ficción nos permite mejorar o empeorar la realidad según nos convenga. Mejorar para tolerarla, empeorar para que tenga tensión dramática. Si vamos al libro, tiene dos partes. Uno se llama, la primera parte, Mi padre y la bandera, y la segunda parte se llama Cajas chinas. Y la autora explica en el comienzo del libro que uno puede leer de corrido, cronológicamente, la primera parte y luego la segunda, o bien leer la primera parte e ir a esos llamados, hay unos numeritos entre paréntesis que permiten que uno vaya a la segunda parte y busque ese numerito y lea. En algunos casos son referencias acerca de los personajes, donde ella va describiendo y evocando de una manera en la cual se va expandiendo más. Por ejemplo, habla de su abuela, habla de cómo se conocieron sus padres, de la infancia de su padre. Aparecen muchas fotos que van reforzando este pacto autobiográfico. O bien, dice, pueden no leer de esa manera o directamente obviar esa segunda parte que ella llama Cajas chinas. Si hablamos de qué es lo que se cuenta en esta novela, bueno, como les decía, es muy importante el contexto. Estamos hablando del verano, estamos hablando de un verano, es el verano del 76. Acá el contexto decimos que es importante porque tiene que ver con lo previo al golpe. Aparecen retratados muy bien, no solo su vida en Bursaco, sino también esto que tiene que ver con el retrato de una época, de una clase y de un país. Aparecen las tensiones en el gobierno de María Estela Martínez de Perón, aparecen los conflictos gremiales y llega hasta unos meses después, hasta junio del 76 y el comienzo, ¿no?, de la dictadura de Videla. Por eso podemos hablar de Cajas chinas, porque por un lado vemos ese contexto histórico-social, también vemos qué pasa en Bursaco. En paralelo hay una comisión para la reivindicación al monumento a la bandera que está en el medio, en el centro de la plaza central de Bursaco, y hay como una necesidad de recuperar la memoria de ese monumento en comparación con el otro gran monumento, que es el monumento de Rosario. Hay como en la gente que vive en Bursaco el querer reforzar esa idea de identidad a partir del monumento. Si vamos nuevamente a la imagen de las cajas chinas, también hay una evocación acerca del contexto más cerrado, más familiar, porque ella habla mucho acerca de aquellos espacios que eran muy importantes en su vida en sus 15 años, que tenían que ver con el club, con el barrio, con la casa, con su familia. Por eso aparecen muy bien retratados su abuela, aparece su mamá, su papá, su mejor amiga y algunos personajes de la escuela a la que ella concurría. Y si nos vamos un poco más en el centro de estas cajas chinas, por supuesto que aparece la relación con el padre. Por eso yo te decía que no por nada está en la foto de la tapa. Ella rescata mucho la figura del padre, lo admira, lo protege. También toma distancia en algunos momentos en la novela por algunas acciones de su padre. ¿Y por qué la novela, el libro se llama Un comunista en calzoncillos? Porque él mismo se declaraba
comunista, porque se paseaba en calzoncillos por la casa. El padre. No lo decía, no decía ninguna de las dos cosas. El padre. En la familia, el padre, ni que era comunista ni que se paseaba en calzoncillos. Pero en esa época decir comunista era una palabra peligrosa. Era una palabra que ella sabía que no podía decir, aunque no sabía muy bien qué significaba. Porque ella dice, en un momento, y acá cito, dice, un comunista, dice mi padre, declarado, enfático, pero no practicante. La opción más absurda, correr los riesgos de decirlo sin haber hecho ningún acto heroico que justificara estar en peligro. Y él se decía comunista, en parte porque era un hombre inmigrante que había llegado a la Argentina a los 5 años, porque había pasado hambre en España, un cierto odio a los ricos, había sufrido una estafa, y la resistencia, acá es importante, la resistencia al estado de cosas en que se encontraba la Argentina en la década, ¿no?, del 70, y sobre todo en vísperas de este golpe. Y hay otra cuestión más ya para ir cerrando, ¿no?, que tiene que ver acerca, y por algo vuelvo a repetir cómo se llama esa primera parte del libro, Mi padre y la bandera. Hay una reflexión acerca de la idea de padre y también de la idea de bandera. Uh-huh. Y acá, si hablamos de bandera, nos remitimos a la idea de patria, porque acá no es, podríamos decir, inocente hablar de patria en una época en que la Argentina pierde su estado de democracia. Entonces también la novela nos lleva a reflexionar acerca de la identidad de los argentinos y de la identidad en un contexto de dictadura. Así que es una novela que, por otro lado, rescata, ¿no?, esta relación entre padre e hija. Es muy entrañable y esa es una puerta de entrada para la novela, como también otra puerta de entrada tiene que ver con todas estas referencias que tienen que ver con la historia argentina. Repítenos el nombre del libro y el nombre de la autora. Un comunista en calzoncillos, de Claudia Piñeiro. Bien, creo que más de una vez uno se ha sentido en esta Argentina desnudo, en paños menores, porque a veces este país te pone entre la espada y la pared, o te pone frente al abismo y atrás te están empujando. Y creo que es el sueño recurrente de más de uno que está atemorizado de verse despierto, desnudo, corriendo por la calle. Y en este caso, creo que el contexto que señalas, 76, tiene que ver con eso. Somos muy frágiles, muy vulnerables, en un contexto que se lo traga todo, se lo devora todo, muy salvaje, muy sangriento, muy oscuro, una época muy oscura de la Argentina. Interesante, la voy a leer. Gracias por la recomendación, querida Jorgelina Garrote. Y ahora es momento de vender. Véndeme, por favor. Irse lejos sin moverse de lugar. Moverse con el dial fijo en LT10. Recorrer el mundo y los mundos con los oídos abiertos como alas. Viaje con vos. Banda viajera con pasaporte a la diversión. Sábados de 16 a 19 por LT10 y FMX.